toco, hago Open y hago OK y tengo la misma superficie. Bien, esto que hice ahora es importar un LAN XML a AutoCAD Civil. Tanto AutoCAD Civil como Revit saben que no van para atrás en versiones, ¿verdad? Yo tengo un archivo de Revit, un Revit de 2019 o 2020, y quiero abrirlo con un Revit 2015. ¿Qué pasa? No se puede, cuanto deje de plata, o sea que quiere que nos actualicemos al último para poder trabajar. Lo mismo pasa con AutoCAD Civil. Si yo quiero abrir un archivo que hice en 2019 con un Civil 2015, no lo va a hacer. Me va a dar una... Máximo me abrirá y me dará objetos de AutoCAD, pero pierdo todo lo que es objetos de Civil. ¿Está bien? Esta forma de exportar a LAN XML e importar LAN XML es una forma de saltear este tema cuando voy con un Civil actual o un Civil más antiguo. Eso sí me importa. O sea, si yo tengo un Civil 2019 y quiero que alguien lo abra en Civil, o sea, hay objetos de Civil, quiero que abra en Civil 2015, exporto a LAN XML y eso es lo que le mando y eso lo importa. ¿Hay una forma de exportar todo, no solamente la superficie que Sí, marcamos? sí. Si vamos acá en Output, Export to LAN XML, y acá te aparecen todos los objetos posibles de ser exportados, son todos los objetos de Civil, y vos seleccionás qué objetos querés y qué objetos que no querés. Pero si dejas así por defecto, te exporta todos los objetos de Civil junto con todos los objetos de AutoCAD a LAN XML. Gracias. Okay. ¿En dónde está eso? En Output, Salida en español. salida, En español. exportar a LAN XML. Bien. Dicho esto, voy a volver a mi archivo donde hice la superficie en base al archivo de puntos. Y acá vamos a empezar a trabajar lo que es obra lineal. Vamos a hacer una obra lineal. Otra vez, vamos a hacer una obra lineal. Lo que voy a hacer es un paseo peatonal. ¿Está bien? Pero no hago un paseo peatonal porque no quiero asustarlos y así le vamos a hacer una carretera, una autopista. Pero sería exactamente lo mismo. Y se van a dar cuenta que sería exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que necesitamos para hacer un paseo, digamos que este es el terreno y queremos dibujar acá un recorrido peatonal. ¿Qué es lo que necesitamos? La superficie la tenemos, es esta. En esta superficie yo quiero, esta superficie, vamos a verla en 3D, en esta superficie yo quiero hacer acá un paseo. Supongamos que quiero hacer un paseo acá, con vista a este valle que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo primero que necesito? Yo le digo a vos hacer un paseo ahí. Sí. Marcar el camino. Va a decir yo que 15 minutos. ¿Un camino o algo? Un eje. Un eje de Una referencia. línea. ¿Está bien? Puede ser el eje central, generalmente es el eje central, o puede ser, aunque sea el eje del costado, uno de los costados, no sé, lo que nos guste más diseñar. ¿Está bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es una polilínea AutoCAD. ¿Bien? Entonces voy a ir acá, fíjense, voy a dibujar una polilínea, ¿está bien? Y la voy a dibujar acá. Vamos a hacer acá, vamos a hacer acá, vamos a hacer por acá y por acá y acá. Quiero dibujar ese paseo.
Esta polilínea es una polilínea que no tiene altura, o sea, su altura es una sola altura durante toda la polilínea, ¿sí? ¿Está bien? Puede ser 0, puede ser lo que sea. Lo que tenemos que hacer es ahora crear un eje de obra lineal. Un alineamiento, alignment en AutoCAD. Ese es el objeto que vamos a crear. Y lo vamos a crear en base a una polilínea. O sea, para hacerlo fácil, dibujamos primero la polilínea y la convertimos a objeto de AutoCAD Simil. ¿Qué objeto? Eje o alineación. En español dice eje, dice alineación. ¿Qué dice? Alineación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por supuesto que puedo usar todas las herramientas de AutoCAD para dibujar el eje, ¿sí? O sea, podría haber hecho acá una polilínea con curvas, ¿sí? Todos conocen manejar una polilínea, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a ir a Alignment, ¿sí? Donde dice alineaciones, y hay uno que dice crear alineación from object, ¿sí? Desde un objeto. O a través de un objeto. Hago clic ahí y me va a pedir que seleccione el objeto, ¿verdad? ¿Estamos acá todos? Bien. Si estamos acá todos, un eje tiene algunos parámetros muy importantes. Muy importantes. El primero, que tiene un punto de partida, o sea, tiene un sentido. El eje que voy a hacer o comienza acá o comienza así. Yo tengo que definir. ¿Está bien? Entonces, si comienza acá, este comienzo va a tener un valor, generalmente 0. ¿Está bien? Y si va a ser 0, acá va a ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, va a llegar acá, lo que sea. ¿Se entiende eso? Eso se llama progresiva. ¿Escucharon hablar alguna vez de progresiva? Bueno, es eso. Es más o menos que desde el 0 o desde, si yo a veces le doy un valor 100 o 103. ¿Por qué le doy ese valor? Porque a veces este eje es parte de otro eje que ya llegó hasta acá y acá llegó y ya hicieron el diseño y acá vale, al final vale 104,5. Entonces yo tengo que continuar la obra, entonces le pongo 104,5. ¿Está bien? Nosotros vamos a poner 0. Al definir dónde comienza, tiene un sentido. Si tiene un sentido, tiene derecha e izquierda. ¿Alguien confunde derecha con izquierda acá? ¿No existe? ¿No? Es hora de ensayar. Es muy importante derecha e izquierda. Yo le doy el sentido ahí, de sur a norte, por ejemplo, voy a tener la derecha y la izquierda. Si el sentido empieza al revés, de norte a sur, la derecha va a quedar hacia el valle y la izquierda de este lado. ¿Está bien? Pero es muy importante. Son los parámetros más importantes de este objeto. Bien, entonces, yo ahora voy a elegir el objeto. Y al elegir el objeto ya puedo definir si elijo cerca de acá, este va a ser el 0. Si elijo cerca de este vértice, este va a ser el 0. No elijan por el medio porque no saben dónde se va a volver. ¿Está bien? Vamos a elegir acá, por acá abajo. Para hacer todos iguales. En realidad, pero lo hacemos para hacer más fácil, porque la derecha acá va a quedar a la derecha y la izquierda a la izquierda. ¿Está bien? Si yo lo hiciera arriba, tengo que tener en cuenta que mi derecha quedó para el otro lado. Entonces vamos a hacer clic acá. Una vez que hicimos clic, hacemos Enter para confirmar la selección. Y ven que nos muestra una flechita en el sentido que hemos elegido. En este momento yo puedo hacer Enter para aceptar ese sentido o tengo acá revertir. Si me equivoqué, es en este momento que puedo revertir. Vamos a hacer Enter y va a abrir la ventana. Así como cuando creamos una superficie nos abre una ventana para la superficie, nos abre una ventana para la alineación o eje. Y le vamos a poner un nombre acá. Como todo objeto de Civil tiene un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Eje de paseo. Eje de paseo. Eje de
trasero. Estás en cinta. El tipo de eje, tenemos varios ahí. Tenemos centrado, centerline. Ustedes me van a ir diciendo en español cómo está puesto. El offset quiere decir desfasado. ¿Saben lo que es el offset en AutoCAD? Curve, return, como dicen en español. Empalme de intersección. Exacto. Se usa más que nada en caminos para hacer empalmes e intersecciones de caminos. Cuando hay rake se usa para vías férreas y misceláneo, que es otros o varios, se usa cuando tengo que hacer tendido de electricidad, tendido de gas, todas esas obras lineales, una zanja, todas esas obras lineales necesitan ejes y lo puedo hacer ahí. ¿Está bien? Dicho sea de paso, se usa también para análisis de ríos, para análisis de lo que sea. Bien, nosotros vamos a ponerle centerline, porque le ponemos centerline porque nuestro eje lo vamos a hacer, en definitiva, ese va a ser el centro de nuestro paseo. ¿Está bien? Bien. En descripción podemos poner algo para que el que abra luego entienda de qué se trata, si queremos. Esto es lo que le decía, estación o la progresiva para comenzar, dice 0, 0. Esto es lo que les decía, que ese punto puede tener un valor cualquiera, el que yo decida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que si venían de la continuación de otro proyecto, que ahí terminó en 104,5, acá pondría 104,5, para que la progresiva sea coherente con lo que viene de antes. Sitio vamos a dejar, todavía no vamos a hablar de eso. El estilo, ¿se acuerdan lo que era el estilo de un objeto? ¿Qué era el estilo de una superficie? ¿Es lo que editamos el otro día? ¿El estilo es lo que se ve? Es lo que se ve, es la forma en que visualizo el objeto. ¿Se acuerdan que podía poner curvas de nivel cada 5 metros o cada 2 metros? O poner las curvas de nivel y el mapa de alturas. O sea, es como se visualiza el objeto. No tiene que ver con la información en sí, sino cómo lo visualizo. Esto es lo mismo, tiene un estilo. Todos los objetos de AutoCAD Civil tienen un estilo. Acá está la lista de estilos. Le vamos a poner propuesta o propose. Ese es el estilo. Después viene etiquetas. Por ahora vamos a poner, vamos a abrir acá. Y vamos a poner Major and Minor Only, que en español debe decir menores y mayores solamente. Está en inglés. Por eso a mí no me gusta trabajar con el castellano, porque hay dos contras, que no traducen lo que deberían traducir, porque a veces las traducciones parecen traducidas de Google. Claro, técnicamente hablamos de otra forma. Y por otro lado llega un momento en que la ventana ya no es en castellano, es en inglés. No, solo que estaba. Bien, entonces Major and Minor Only. Y después tenemos acá, si queremos agregar curvas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que yo hice la polinomia con vértices. Si yo quiero que esto, en lugar de un vértice, sea una curva, que sería más coherente, ¿no? El camino no haga así, no una curvita, podría ser, o sea. Entonces yo acá tengo que tildar que agregue curvas y acá le pondré un radio. Después van a ver que estos radios y estas cosas se pueden cambiar. Pero bueno, pongamos un radio, pongámosle 50 metros de radio. Son empalmes. ¿Está bien? Y abajo tenemos que tildar si queremos borrar la polilínea. Después que la convertimos en un alignment, en una alineación, si la vamos a querer borrar o no. Eso depende si la vamos a utilizar para otra cosa en nuestro diseño o no. Por ahora vamos a borrarlo. Solo esto lo nombro, no vamos a entrar a esto, design, criteria o
criterio de diseño es cuando hacemos caminos o cuando hacemos también vías férreas, se le pone acá la velocidad y AutoCAD verifica según normas de construcción de transporte. Ustedes saben que un camino que nosotros agarramos acá en la General Paz, la curva tiene según un peralte, según el radio y según la velocidad. Si no, nos vamos a quedar. Bueno, esas reglas son las que están acá y lo verificas en el. Bien. Vamos a dejarlo así, tildado, 50, tildamos acá y vamos a hacer OK. Si se acercan, van a ver que cada vértice va a tener una curva ya. Y que el 0 más 200 significa que ahí en ese punto estamos en 200 metros desde la iniciación del eje. ¿Se entendió esto? Es simple, así se crea un eje. ¿Bien? Ahora bien, yo voy a hacer acá otra polilínea. Fíjense, voy a hacer otra polilínea acá. Y en vez de hacer pic, ¿saben qué polilínea puedo poner ahora? La A de arco y hacer un arco, ¿sí? Y puedo hacer L de línea o line y volver a hacer una línea, ¿está bien? Y puedo poner arco y poner radio y definir el radio. O sea, hoy en día con AutoCAD la polilínea es un objeto que se puede diseñar paramétricamente sin ningún problema. Bien, si yo diseño así, yo puedo convertir ahora esto en un eje y utilizar ya las curvas que hice. En vez de pedirle que me agregue las curvas, como hice antes, ¿se acuerdan que antes yo puedo ir a Alignment, Create Alignment from Object, voy a hacerlo desde acá ahora, Pick, vamos a ponerle acá eje de paseo 2, como nombre, ¿sí? Acá no necesito agregar curvas, porque ya va a tomar las curvas, aunque le ponga agregar curvas, no las va a tomar, o sea, no le va a agregar, va a hacer las curvas que hice en la polilínea. Bien, y vamos a ponerle Measure and Linear Only, vamos a hacer OK, y ahí tengo. Si reciben estos signos de activación, no se asusten, está todo bien. Menos el dólar, todo lo demás está bien. Esas signos de activación que vamos a ver tienen que ver con lo que dijimos antes de las normas. Cuando yo dibujo un camino o una carretera, tengo que respetar determinadas normas, y esto lo que dice es que no estoy respetando determinadas normas. Esto me avisa que está fuera de norma. Bien, todos hicieron una alineación, ¿sí? Depende de donde vos quieras. ¿Dónde encuentro las alineaciones en el prospecto? Que después te pongo todo esto en orden, con referencia. ¿Dónde las encuentro? Debajo de superficie. ¿Debajo de superficie? Ahí, clic. Enter. ¿Acá? Enter. Te abre. En Alignment. Claro, Alignment. ¿Y dónde? En Alignment. ¿Qué tipo de alineación? ¿Se acuerdan que elegimos un tipo de alineación? Central. Centerline. Y acá está, eje de paseo 1, eje de paseo 2. Desde acá, si yo hago botón derecho, puedo seleccionar. Desde acá, si yo hago botón derecho, puedo hacer acercamiento, zoom to. Oh. Y me acerco al eje. En normas de diseño, ¿qué había que tocar? No. Ok. Preguntas hasta acá. Preguntas. Bien. Yo les voy a hacer rapidito, no tienen que hacer nada ustedes. Les voy a mostrar cómo es el flujo de trabajo
para que vean para qué es esto. Tenemos un eje para que tengan más idea de cuando dibujan el eje para qué es. Este eje es para lo siguiente. Este eje es para que yo vaya ahora y haga lo que se llama un perfil del terreno. Este es el terreno a lo largo de mi eje. ¿Bien? Y como AutoCAD Civil es dinámico, entonces si yo ahora, por ejemplo, voy a... Creo que es este, ¿no? A ver un segundito. Voy a ver una cosa. Sí, eje de paseo. Entonces yo voy ahora al eje de paseo y lo modifico. Fíjense que modifica automáticamente. ¿Está bien? O sea que es dinámico. Bien, una vez que tengo el perfil del terreno, yo puedo ir y decirle, bueno, yo ahora quiero dibujar el perfil, lo vamos a llamar rasante paseo. Yo lo que voy a hacer ahora es dibujar la altura del paseo en sí. ¿Me explico? Este es el terreno, pero yo no quiero que el paseo sea, o sí, capaz que sí, pero generalmente modifico el terreno de las alturas para el paseo que yo quiero hacer. ¿Sí? Voy a empezar a la altura del terreno, después voy a ir un poco más abajo que el terreno, más arriba, voy a ir hasta acá, voy a ir por acá, y voy a llegar hasta acá. ¿Se entiende la diferencia entre este perfil que acabo de dibujar y este? Este es el terreno y el otro es el que yo voy a diseñar, el que yo quiero poner para el paseo. Si fuera una ruta, si fuera un ferrocarril, es exactamente igual. ¿Y esa pendiente no debería hacer de cálculo que vos? Si yo hago un paseo peatonal, casi no hay regla. No le pongas un apelimiento de, no sé, salvo que sea un paseo de ejercicio. ¿Vos cuando creaste le diste de quitarte las reglas de cálculo? No. Ah, no. Pero no hay regla de cálculo para las pendientes sí, también. Cuando hago un camino también. Cuando hago una vía férrea también. Y son distintas. Cuando hago un camino tengo mínimos y máximos de pendientes según si estoy en una curva, según si la velocidad, según un montón de cosas, según la visualización mínima que debo tener. Cuando uno va en una ruta, si uno va en la ruta, tenés que tener una visualización mínima, suponete de 200 metros. Entonces, depende de la pendiente que tenga, vas a tener o no. Y en vías férreas también, depende del tipo de tracción que haya, va a poder subir o no la pendiente, el tren. Bien, pero lo que estamos haciendo es algo mucho más simple, estamos haciendo un paseo, así que diseñé en base a algo más artístico o más voluntad de lo que yo quiero que haga la persona que camina por acá. Bien, una vez que hice esto, acá hay que tener en cuenta que esto yo lo puedo modificar. ¿Sí? Este es el que yo diseñé. En cambio esto, acá yo no lo puedo modificar, es el terreno. Ahora si modifico el terreno, porque me dan mayor información o cambio el terreno, acá se va a modificar automáticamente el perfil. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué me falta para hacer el camino? Tengo el eje y tengo la altura que va a tener el camino. Lo único que me falta es el corte transversal de diseño. ¿Se entiende? Sí. O sea, si yo hago un corte transversal acá hago un corte transversal, acá hago un corte transversal, voy a tener, si esto es el centro del camino, voy a tener, no sé, 1 metro para un lado, 1 metro para el otro, porque el ancho del camino, ¿cuánto va a ser? 2 metros. Y después de eso, me voy a conectar al terreno.
siempre me tengo que conectar al terreno, ¿verdad? De una forma. Puedo hacer un escalón, puedo hacer un terraplén, puedo hacer lo que sea. ¿Bien? Entonces, lo que sigue en el flujo de trabajo, si ya tengo el eje y tengo la altura de diseño, es este corte transversal de diseño. El corte transversal de diseño ya viene de esta forma. Se abre una paleta. Un segundito. Nada, control 3. Esta paleta que viene en AutoCAD Civil ya tiene un montón de cortes prediseñados. Asocienlo con lo que son familias en Revit. Hice control 3. Te lo va a abrir acá chiquita si querés y yo la traigo para acá. Entonces, para crear este corte de diseño, lo que hago es ir acá a ensamblaje. Esto lo vamos a aprender, no hace falta que lo hagan. Yo, para mostrarles, paseo, lo llamé al ensamblaje. Acá está el ensamblaje. Este ensamblaje, miren lo que es. Este es el punto central de ese corte transversal de diseño. Entonces le voy a agregar, acá hay un sidewalk, una vereda. Le agrego del lado derecho, por ejemplo. Este es, la propiedad dice right, entonces va a ir al lado derecho. Y ahora le pongo left o izquierda y pongo lo mismo al lado izquierdo. ¿Bien? Y ahora voy a ir a una paleta que se llama genéricos. Estos elementos son elementos inteligentes. Después lo vamos a aprender. Si yo simplemente para mostrarles link, vamos a usar... ¿qué vamos a usar? Link, slope, elevation to surface. Vamos a usar este, que lo que hace es conectarse al terreno. Acá yo puedo definir la pendiente, le vamos a poner una pendiente de 50, de 50% la pendiente, y se lo vamos a colocar acá. Y vamos a colocar otra de este lado. Lo que hice es 1 metro para, no me acuerdo el ancho, pero creo que era 1 metro, ¿no? Para cada lado. Vamos a ver. Vamos a pararnos acá y vamos a abrir propiedades. Tenía 1,80, ¿se dan cuenta? Entonces le vamos a poner 1.2. Entonces tengo para el lado derecho 1.2 de vereda, de camino. Para el lado izquierdo 1.8. O sea que tengo en total 2 metros. ¿Sí? Pero el eje está un poquito a la derecha. Y después me conecto al terreno, ¿sí? Con un 50% de pendiente. Este esquemita es el corte transversal de diseño. Y lo que me falta es hacer el paseo. Y el paseo es un objeto que se llama corredor. Entonces, el corredor está acá, obra lineal, creo que dice. Le vamos a poner paseo también como nombre. En paseo, en este corredor vamos a utilizar el eje que se llama eje de paseo. Vamos a utilizar la altura que se llama rasante paseo. Y vamos a utilizar el diseño transversal que se llama paseo. Y nos vamos a conectar al terreno que se llama topografía. Y acá tenemos ya el paseo hecho. Este espacio que ven acá es el 1,2 metros. ¿Por qué va para este lado? Porque lo puse a la derecha. Recuerdan la importancia de ser derecha e izquierda. 1,80 para este lado. Y después acá se conecta al terreno
donde esté, arriba, abajo, no importa, con una pendiente, con un terraplén del 50%. Y para el otro lado lo mismo. Esto es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Se puede ver eso en 3D? Se puede ver en 3D. ¿Se ve? Ahora fíjense, acá hace un terraplén, ¿verdad? ¿Y acá qué hace? Acá va hacia abajo y acá va hacia arriba. Acá va hacia arriba. ¿Se dan cuenta que va hacia arriba? No. Vamos a ponerlo en shading. Acá va hacia abajo y acá va hacia arriba. Eso porque el terreno resultó estar arriba, resultó estar abajo. Se conecta al terreno. Ese elemento que usé, link slope to surface, ¿se acuerdan que puse en cada lado? Es un elemento inteligente. Esos objetos son objetos inteligentes. Lo que hacen es trabajar en forma paramétrica. Yo digo, bueno, conectate al terreno a un 50%. Se lo busquen y se conecta. Si yo ahora le cambio y le digo, en lugar de ponerle acá, voy a las propiedades de este elemento, ¿sí? El de la derecha, voy a propiedades y le cambio un parámetro, en vez de 50%, que dice acá, le voy a poner 10%. ¿Se acuerdan? Acá están los corredores. ¿Se acuerdan este signo de admiración? ¿Qué significaba? Era el botón derecho, reading. Fíjense lo que pasa. Claro, buscar el terreno con el 10% va a ser mucho más lejos, con un 50%. La pendiente. ¿Está bien? Bueno, este es el proceso que vamos a aprender. Lo que aprendimos hasta ahora es hacer la alineación. Entonces, ¿a qué nivel pusiste lo más claro? ¿A qué nivel puse en el centro acá? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Y lo puse a nivel del diseño que hice de altura. O sea, el corredor, vamos a borrar el corredor. Vamos a ir a corredor y vamos a hacer select y vamos a borrar. Cuando yo hago un corredor, lo que hace es toma este corte de diseño, lo pone sobre el eje con una frecuencia que después ahora no yo termino, cada 10 metros, cada 15 metros, cada medio centímetro, lo pone acá. Y este punto, el centro acá, justo acá, lo pone según la altura de diseño. Eso es lo que hace. En ese gráfico está exagerada la altura, ¿no? Sí. Sí. Es muy buena pregunta. Cuando nosotros hacemos cortes, bueno, ustedes hacen cortes. Las escalas de cortes son distintas. Hay una, a veces no, a veces hace 1 a 1, pero hay una exageración vertical. Bien. Entonces, hemos hecho, ¿se entendió? ¿Se entendió qué altura toma? Bien. También va a variar, yo ahora, es todo dinámico, porque yo ahora, si hubiera hecho el corredor, yo puedo variar la altura acá y me varía todo el corredor que hice, automáticamente. Bien, entonces, ya tenemos el eje todo, ¿sí?
¿Todos tenemos el eje? Sí. Bien. Para no hacer mío, este eje que está acá, el otro que hice yo lo voy a borrar. Me voy a quedar con un solo eje. Que es este primero que hicimos acá. Para trabajar en AutoCAD Civil, cuando tengo así una superficie y que no me moleste la superficie para dibujar, le podemos dar un estilo cuya visualización sea limpita, que no muestre las curvas de nivel. Por ahora no las necesito. Entonces vamos a ir a las propiedades de esta superficie, Surface Properties, ¿se acuerdan? Y en estilo vamos a elegir Border Only, que me muestre solo el borde. Estilo visualización. Guarden este archivo, pónganle un nombre, diseño de paseo o como quieran llamarlo. Selecciono la superficie, botón derecho Surface Properties y en la solapa información, en los estilos elijo Border Only. ¿Está? Sí. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es diseñar el perfil que yo le quiero dar o las alturas que yo le quiero dar a ese camino, para lo cual necesito primero el perfil del terreno, porque no tengo referencia. ¿Está bien? Entonces voy a ir a Profile, Create Surface Profile, crear perfil de superficie. Y me abre esta ventana. En esta ventana yo acá tengo listados todos los ejes que tengo en el dibujo. En este caso tengo uno solo. Y acá tendré listadas todas las superficies que hay en este archivo. Por lo tanto, lo que tengo que elegir es quién contra quién. ¿Qué alturas de terreno quiero según qué eje? Una vez que elegí, elijo acá el eje, elijo acá el terreno, elegí topografía, la selecciono, tengo que hacer Add. Cuando hice eso, AutoCAD Civil ya calculó todas las alturas y ya tiene la información del perfil del terreno según ese eje. Ya lo tiene. Pero el objeto lo quiero visualizar, lo quiero ver. Para verlo, en lugar de hacer OK, hago Draw in Profile View, o dibujar en visualizador de perfiles, dice algo así. Dibujar en visualización de perfil, sí. Visualización de perfil. Entonces yo hago clic acá, abre esta ventana, simplemente hago crear vista de perfil o Create Profile View y lo ubico acá en el dibujo. Esta parte me está perdiendo. Elegiste mal la... Sí. Por borrar la superficie. Así le clic acá. Y así le vuelve a crear una superficie. ¿Todos tenemos el perfil? ¿Sí? Yep. Bien. Se dan cuenta que se paran con el mouse en cualquier lugar del visualizador y van a tener la altura. Parándose con el mouse, saben qué altura está cada cosa. Disculpa, ¿me podés repetir de vuelta? Sí. Ya. Ahora elegí PNZ Special. Ahí. Ahora se llama extenso. Tienes dado vuelta a la... No importa. Hacer... No, espera. Para hacer el... Ponete en el plano. Acá. Estás con el equipo central. Poner una saga en el... Comando en el...
sí, sí, un ratito. Qué día sufrí. Lo vi las fotos que subiste. Siempre, o sea, seguimos ahí, faltan cosas por hacer, pero todo se hace Qué cheto, después de- boludo, está bueno, está lindo. Sí. Mal. Y una vuelta a la oficina amorosa. Es una casa adaptada a oficina. Bien, vamos a hacer de vuelta esto. Yo ya no soy sub 30, yo no puedo decir nada. Selecciono acá, lo borro. Tengo el eje y quiero dibujar el perfil del terreno según este eje. Voy a Profile, Create Surface Profile. Voy a elegir acá el eje correcto y el terreno que corresponde, o la superficie que corresponde. No se olviden que a veces tengo varias superficies y varios ejes. Y hago el sumar. Y acá ya tengo el perfil. Pero lo que tengo acá es el cálculo del perfil. Pero si lo quiero visualizar, si quiero ver ese perfil, necesito un visualizador de perfiles. Son dos objetos. Un objeto es el perfil y otro objeto es el visualizador de perfiles. Entonces hago Drawing Profile View, dibujar ese perfil en un visualizador. Entonces me abre la ventana del visualizador y le hago Crear Visualizador. Y lo ubico en el dibujo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo viste? Bien. Acá hay dos objetos. Uno es este, que es el visualizador. Y otro es este que está acá, que es el perfil. Hay dos objetos de AutoCAD. Uno es el visualizador y otro es el perfil del terreno. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar el diseño. Vamos a diseñar nosotros qué alturas queremos para ese paseo. Entonces, para eso vamos a perfil o profile. Y lo que hacemos es abrir la caja de herramientas o Profile Creation Tools, como dice en español, herramientas para creación de perfiles. Vamos a abrir la barra de herramientas para crear perfiles, para diseñar perfiles. Entonces hago clic acá y lo que hace es preguntarme dónde quiero dibujar el perfil. Seleccionar un visualizador o seleccionar un Profile View. ¿Qué voy a seleccionar? Aquí. ¿Sí? No seleccionen acá. No es esto, esto es el perfil, esto es el visualizador. Todo lo demás. Entonces selecciono el visualizador y me abre la ventana para empezar a dar nombre al perfil que voy a diseñar. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cómo lo llamamos al eje? Paseo. ¿Cómo le pusimos? El eje de paseo. Sí. Bueno, a esto le podemos llamar Perfil de paseo. altura Altura de paseo. de paseo. O le podríamos haber puesto a todos paseo. Es importante los nombres. Si yo tuviera varios paseos en este terreno, a cada uno le pondría paseo sur. Entonces este sería altura del paseo sur y el otro paseo sur, para que yo sepa después en una lista qué corresponde con qué. Porque tendría un paseo norte, un paseo sur, y yo después cuando tengo que elegir, no sé si elegir que dice altura de paseo, porque no sé si era para el norte o para el sur. Una vez que elegí acá, fíjense que acá también, esto no lo vamos a usar, creo que lo habían consultado, Design Criteria, que es lo que me da el reglamento o la norma para perfiles de caminos o de vías férreas. Y esto que está acá son las etiquetas que va a tener. Vamos a poner no label, sin etiquetas.
¿Se acuerdan lo que son etiquetas, no? Vamos a hacer OK. Y nos abre la caja de herramientas para dibujar el perfil. De toda esta larga lista de comandos que hay acá, que hay muchos, vamos a aprender dos nada más. Sepan que todo esto que está acá se usa muchísimo en todo lo que es diseño de caminos, diseño de vías férreas, diseño de tendidos de gas, todo lo que sea que tenga normas muy estrictas, ¿no? Yo tengo que tirar un diseño de gas, tendré un mínimo y un máximo de power, o sea, de enterramiento de la red, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir al primer icono que está acá. Y acá tenemos dibujar tangentes o dibujar tangentes con curvas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo dibujar líneas rectas, estamos hablando de la altura, ¿sí? Líneas rectas o líneas que cuando cambia de pendiente hay una curva. Esas son las dos opciones que hay acá. Si yo elijo con curvas, puedo ir a Curve Settings o definición de curvas y acá decidir qué tipo de curva, si parabólica, circular, simétrica, y decidir acá cuáles son los parámetros. Cuando hablamos de crest y de sag, ¿cómo dice en castellano crest y sag? Es cresta y Acuerdos cóncavos. cuando la curva va hacia arriba, Acuerdo convexo. cuando hacemos hacia arriba es cresta y cuando hacemos hacia abajo es sag. Sí. Te da cóncavo y convexo, se refiere cuando uno quiere una referencia. Acá no, a mí me bien. Ok, entonces vamos a elegir acá Draw Tangent with Curves o dibujar, ¿cómo dice? ¿Tangentes o rectas? Con tangentes. Tangentes con curvas. Con curvas. Vamos a dibujar tangentes con curvas, hacemos clic y ya podemos dibujar. Entonces, yo voy a empezar mi paseo a la altura del terreno, por lo cual voy a agarrar el snap de acá. Acá es donde empieza mi paseo, ¿sí? Y esta es la altura del terreno. Hago clic. Y ahora el próximo punto, entonces puedo agarrar el punto del terreno, puedo ir más abajo, más arriba. Tengan en cuenta que todo lo que sea desmonte y relleno va a tener que ver con esto, ¿sí? Porque si yo voy por encima del terreno, va a ser ¿qué? Relleno. Si voy por debajo, va a ser desmonte. Bien, entonces puedo ir yendo incluso lo más próximo posible al terreno, si quiero. Si se te va, ¿cómo lo puedes modificar? Ahora vamos a ver. Podés modificarlo simplemente con el snap. O sea, podés terminar y después modificarlo. Total, no es un proyecto real. Bien. Una vez que lo diseñé, puedo seleccionarlo y tengo los puntos acá, por ejemplo, para ponerlo más arriba, más abajo. Puedo agarrarlo de snap, Después vamos a ver otras formas de cambiar ese diseño. Todos tenemos diseñado una altura. Yep. ¿Sí? No. ¿No? Es importante, yo hice todo el proceso antes
para que entiendan ahora qué es lo que están diseñando, porque no se entiende qué es lo que estoy diseñando. Lo que estoy diseñando es la altura de ese camino, a lo largo. ¿Está bien? Ahora cuando terminemos van a ver que también puedo decidir que la altura de ese camino va a estar sobre el terreno. Entonces no tendría que diseñar. Cuando hago el corredor, le digo que la altura es el perfil del terreno. Entonces apoyaría el camino sobre el terreno. Cosa que generalmente no se hace, pero depende del proyecto. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien necesita ayuda? ¿No? Bien. Entonces ahora vamos a la parte engorrosa. Y no todo es tan fácil. ¿Cuál es la parte engorrosa? La parte de etiquetas. Etiquetas y datos. Ustedes saben que etiquetas son textos que leen un dato del objeto y lo siguen. Si yo quiero poner etiquetas en la superficie o en la alineación o acá en el corte, ustedes ven que acá hay etiquetas. Incluso acá mismo puedo poner etiquetas. Así que vamos a empezar a ver el tema de etiquetas. Que creo que en superficie no lo vimos, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a empezar por etiqueta de superficie. Para agregar etiquetas a una superficie, vamos a seleccionar la superficie. Primero voy a guardar el archivo, porque si se me cae el AutoCAD Civil, cosa que nunca sucede, me voy a quedar un poco así. Selecciono el terreno y acá tengo en la cinta, en el ribbon, tengo todos los comandos para el terreno. Y el primero de la izquierda es agregar etiquetas o labels. El primero de la izquierda. Y lo que uso es el primero, Add Surface Label. Y va a abrir esta ventana, ¿sí? O sea, selecciono el terreno, me saltan acá todos los comandos, voy al primero de la izquierda y uso el primero de todos, Add Surface Label. Y acá tengo el tipo de etiqueta. Sí. Voy a poner etiquetas en una superficie. Para eso selecciono la superficie. Hago clic. Y acá te va a saltar en el ribbon todos los comandos para una superficie. El primero de la izquierda es agregar etiquetas. Add Label. Hago clic y podría ir directamente acá, pero ya van a ver por qué no voy directamente a agregar, porque no sé qué estilo está definido, así que voy a hacer Add Surface Label. Bien. Yo voy a elegir en Label Type Spot Elevation. La etiqueta de Slope es una etiqueta ¿de qué es? Pendientes. Y la etiqueta de Spot Elevation es una etiqueta de la altura. ¿Sí? Entonces yo quiero poner, yo sé por ejemplo, si me paro con el mouse, que ahí la altura es 775.105. Pero yo quiero que esté escrito, que esté la etiqueta. ¿Está bien? Entonces lo que hago es abrir como abrimos, elijo Spot Elevation y voy a hacer Add y voy a hacer pick acá. Y voy a hacer pick acá, pick acá, pick acá. Y voy a hacer straight. Son etiquetas, por lo cual son dinámicas. ¿Sí? Si yo selecciono una de estas etiquetas y la muevo, fíjense, va cambiando la altura, según la altura de la superficie. Todas etiquetas tienen, como los objetos de Civil, tienen estilos. Esta en particular tiene dos estilos. Uno del dato
Uno estilo del dato y otro estilo de la marca, de la simbología. Esta es la simbología y este es el dato. Este estilo que dice EL, se llama EL 2.100, es un estilo que escribe EL 2 puntos y la altura. Este estilo que se llama Basic Circuit Cross hace un círculo con una cruz para identificar cuál es el punto. Entonces yo ahora cambien el estilo de arriba y el estilo de abajo, se cambien el de la marca y cambien el del label en sí. Elijan acá de la lista otra cosa, Elevation Only por ejemplo, y acá vamos a elegir, no sé, Basic X, hago Add, hago Pick y cambia. Este estilo que se llama Elevation Only no dice EL, da el dato. Este otro estilo, además de la marca, es una X y no una cruz. Pregunta. Sí. ¿No se puede cambiar de alguna forma automáticamente los que ya pusiste? Sí. Lo seleccionas. Sí. Si lo seleccionás, selecciono todos ellos y voy a propiedades, incluso propiedades de AutoCAD. Ah, ella se puede. Acá tenés Marker Style Es como una familia. y elegís que tengan todos el Basic. Okay. Y elegir el otro, el estilo de Surface Spot Elevation, elegís Elevation Only. Ahí está. Bien. Estos son etiquetas. Vamos a seleccionar la superficie, botón derecho, Surface Properties. Y vamos a seleccionar acá, en los estilos, Contours 5 metros y 25 metros Background. Quiero volver a ver las curvas de nivel. Todo esto que ven acá, son todos estos estilos, se pueden modificar, crear nuevos, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, todo es cuestión de entrometerse mucho con AutoCAD Civil. ¿Sí? Si yo quiero acá poner etiquetas, vuelvo a seleccionar la superficie, vuelvo a ir a Add Labels, Add Surface Labels. ¿Sí? Estamos acá. Y ahora voy a elegir. ¿Vos una pregunta? Sí. Se me dibujó la barra que yo. ¿Cuál? Esta. La de la izquierda. Esta. Sí. Tool Space. Acá. En Home. Tool Space. ¿Y la otra? Esta. Control 3. La borro. Control 3. Aparece. Pero esa todavía no la estamos usando. Selecciono entonces la superficie. Add Labels. Add Surface Labels. Y ahora vamos a agarrar Slope. Acá tenemos Run Over Rise. ¿Qué es Run Over Rise? Esto lo saben los arquitectos. No sé inglés. ¿Cómo? Inglés lo que me preguntan. Run, ¿qué es? En inglés. Y Rise es altura, o diferencia de altura. Es cuánto avanzo y cuánto. Ahora, 1 en 3. Pendiente. Percent, ¿qué es? Porcentaje. Que te da la superficie en porcentaje. Hoy vamos a elegir el estilo percent. Voy a hacer Add. Y acá, ¿cuál es la diferencia? Que me pregunta si quiero en un punto o en 2 puntos. Voy a elegir 2 puntos entre 2 puntos. Esto es muy útil para saber cuál es la pendiente entre 2 puntos. Hago 2 points. Y voy a señalar, fíjense, 2 puntos. Pick, pick. Entonces, la pendiente